Buenas tardes, compañeras y compañeros. ¿Cómo les va? Moreno, hoy es 31 de julio y ya van 19 viernes haciendo el programa en cuarentena. Hola Pimpi, hola Bea, hola Pablo. Hoy, en la hora de Moreno, tenemos un programa reflexivo sazonado con ají picante. Guillermo Moreno se va a referir de manera, diría, quirúrgica a la editorial del diario La Nación del sábado 25 de julio, titulada Un plan productivo para 10 años. Y también se va a referir a los desafíos que se presentan hoy. Gitia, otro viernes más con este formato, y ya van unos cuantos y bueno, parecería ser que agosto también vamos a tener que hacer el programa bajo este formato. Bueno, el presidente lo decide y como siempre nosotros acatamos, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Mire, este sábado que pasó, hubo un editorial del diario La Nación muy claro, extremadamente claro. Dijo La Nación un programa económico para los próximos 10 años. Y aclaró, de producción y trabajo. Y coincidimos, que es lo que venimos señalando desde hace algunos meses. Claro, en lo que no coincidimos es en el diseño de ese plan económico de producción y trabajo. Porque ellos toman como propio algunos que están dando vuelta por ahí, el de la UIA y en algunos sectores agropecuarios, con matices, con matices. Dicen, se los presentamos a Massa, quien los recibió gustoso. Después le dicen a Alberto, el actual presidente, mire, presidente, no se aflija por quién pensó el plan. Me hizo acordar ese consejo de Perón que decía, el problema de los golpes no es el general que agarra la presidencia, sino el civil que venía con el maletín, lo abría, sacaba un plan económico y ahí sí, se armaba un lío bárbaro. Era un sabio este Perón. Dice, no se aflija, Alberto, por quién pensó el plan. Lo importante es quién lo ejecuta. Usted pasará a la historia por haber ejecutado este plan y sacar a la Argentina de la decadencia. Y por último, le dicen a Cristina, bueno, Cristina, acá tiene una puerta de entrada. Y si no, va a quedar aislada. Aislada es la palabra que utilizaron. Contundente. Claro, en la lectura es casi una extorsión. ¿Es judiciable? Y no, no es judiciable. Es la utilización del lenguaje. En eso la nación sabe. Y es lo que venimos conversando, Gitia. Se expresan los dos modelos. Los dos modelos tienen un tronco común, producción y trabajo. Uno de exclusión y otro de inclusión. Beatriz Paglieri retoma en este programa su recorrido a través de la política económica del último gobierno del general Perón, a partir del reemplazo del ministro José Bergelbart por parte de Alfredo Gómez Morales. Escuchémosla. Hoy, 31 de julio, otra vez viernes, otra vez en la hora de Moreno, con una mirada a través de la historia. Como venimos diciendo, esta mirada tiene como objetivo ofrecer un ejercicio de memoria en el marco de socializar el conocimiento con una visión peronista. Hoy vamos a retomar, a completar, el periodo de análisis que iniciamos el programa anterior referido a los años 1973 a 1975 inclusive. Entre el 25 de mayo de 1973, es decir, cuando asume Cámpora,
y hasta el 21 de octubre de 1974, es decir, con Perón ya presidente y hasta después de la muerte del general, el ministro de Economía fue Helbar. Helbar fue un ministro que estuvo en el cargo solo por algo más de un año, pero la impronta con Perón marcaba la diferencia. Helbar fue reemplazado por Alfredo Gómez Morales, quien fue ministro entre octubre del 74 y el 2 de junio de 1975. Es decir, estuvo algo más de 7 meses. Gómez Morales era hasta entonces el presidente del Banco Central de la República Argentina. Había sido también presidente del Banco Central y ministro de Economía en las presidencias de Perón entre 1949 y 1955. Adoptó medidas que las crónicas identifican esas medidas con el liberalismo, porque determinaron una pérdida del poder adquisitivo de los salarios y su correlato en la pérdida de la participación de los trabajadores en el Producto Bruto Interno. También generó una devaluación. Sus medidas no lograron los resultados esperados porque tampoco la actividad económica dio muestras de crecimiento. Se amplió la brecha cambiaria, generando un mercado paralelo entre el mercado oficial y el mercado de divisas. Gómez Morales fue reemplazado por Celestino Rodrigo. Con Celestino Rodrigo se inicia un proceso sumamente complicado, porque su plan era un plan de ajuste, un plan que podemos hoy definir de exclusión. Plan que quedó en la historia como el Rodrigazo que generó conflictos sociales. Es en este punto que debemos efectuar una mirada a través de la historia y lamentablemente encontrarnos en un nuevo episodio de nuestra historia donde los acontecimientos económicos no fueron de la mano de los políticos. Y preguntarnos quién era Ricardo Mansueto Sin. Celestino Rodrigo fue ministro entre el 2 de junio y el 17 de julio de 1975. Recordemos que el 27 de junio de 1975 hubo una importante movilización a Plaza de Mayo. Quienes estuvimos podemos dar cuenta que si bien hubo organización sindical, también hubo una espontánea e inmediata presencia de aquellos que trabajábamos muy cerca de la Plaza de Mayo, y acudimos a la convocatoria, plaza llena. Pocos días después, López Rega, precisamente el 11 de julio de 1975, López Rega renunció a su cargo y se fue del país. Junto con López Rega, Celestino Rodrigo dejó de ser ministro y fue ministro solo por 45 días. Su mano derecha e ideólogo del plan de ajuste fue Ricardo Mansueto Sin. ¿Quién era? Era economista, se desempeñó en los gobiernos de Arturo Frondizi como secretario de coordinación del Ministerio de Economía, asesor en temas financieros de los gabinetes y secretario de programación económica de los dictadores Livingston y Lanusse. Como venimos diciendo, brevemente estuvo en el gobierno de María Estela Martínez de Perón, con rango de secretario y viceministro de Economía. Y sin duda en la historia quedó como el economista que fue el autor intelectual del Rodrigazo. Dicen las crónicas que llegaba desde afuera del gobierno. Sus vínculos eran con grupos empresarios, en particular con el Consejo Empresario Argentino que integraba Martínez de Hoz. Fue director del Banco de Italia y Río de la Plata, ligado al grupo Fiat, presidente de Sebel, en la que aparecían vinculados la automotriz de Turín y el grupo Macri. Durante el llamado proceso de reorganización nacional, es decir, la sangrienta dictadura cívico-militar,
Ricardo Sin fue asesor de José Martínez de Oz y uno de los artífices del plan económico al interior del Grupo Ascuénaga. Grupo Ascuénaga, el nombre surge del lugar donde se reunían, un petit hotel, grupo de antiperonistas creado en 1973. De ese grupo salió la Mesa Chica de Intelectuales Orgánicos de la dictadura de Videla Martínez de Oz. Y siguen sus participaciones como impulsor del SEMA, fue hombre de la UCD, Alzogaray, fue asesor de María Julia Alzogaray en las privatizaciones de Entel y Somisa, también integrante de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, FIEL, donde también recaló, recordemos, Krieger Bacena, y donde siguen los López Murphy, Daniel Pellegrina, de la Sociedad Rural Argentina, Ratazzi, Manuel Sacerdote, por nombrar algunos de su consejo consultivo. También integró el CARI, ADEBA, la Asociación de Bancos Argentinos, y por ello es justo y necesario preguntarnos qué hacía Sin en el gobierno peronista. ¿Qué hacía Sin con estos antecedentes en el gobierno peronista? Por ello, tener presente la importancia histórica del movimiento obrero organizado que con claridad meridiana se opuso a ese plan de ajuste. Se opuso a abandonar el acuerdo social emblema de Perón. Vale preguntarnos, ¿querían que el gobierno peronista pontificara un plan antiperonista de exclusión? En ese sentido, tengamos en cuenta la importancia de la revisión de la historia que nos permita construir una Argentina para todos, a partir de un plan de desarrollo económico permanente y sustentable orientado a la producción con eje en el sector privado, es decir, de producción y trabajo, de inclusión con justicia social. Muy oportuna, vea tu revisión de la historia económica para poder mirar hoy los desafíos que tenemos desde el punto de vista político y, por cierto, económico. Pimpi Colombo, va a retomar los planteos de Guillermo Moreno sobre las coincidencias entre la socialdemocracia y el neoliberalismo, y a partir de allí va a recorrer propuestas y políticas implementadas por Rodríguez Larreta, por Macri y por nuestro gobierno en la década ganada, por supuesto, desde distintas miradas. Ana, Guillermo, un gusto compartir cada viernes con ustedes, con la Bea y con Pablo. Esta semana te pasaste, Guillermo, con Alejandro y Walter en el análisis de las coincidencias entre el modelo neoliberal y el socialdemócrata. Y yo que venía mirando algunos temas los pude redondear. ¿Se acuerdan? Allá por el año 2000 o 2001, Rodríguez Larreta y otros se dedicaron a promover y lo lograron una ley a la que llamaron el hambre más urgente. Bueno, cuando empezó el gobierno peronista de Néstor Kirchner, tuve la posibilidad de integrar el equipo de la Alicia Kirchner, que era ministra, y que se fue moviendo de modo que se pudiera cambiar el sentido que se le había dado a esa reivindicación, empezando a identificar el tema como seguridad alimentaria. Capaz que a alguien está medio desprevenido le parezca menor, un tema de palabras. Sin embargo, imagínense, para el desarrollo de políticas sociales, qué diferente es, tanto en el hoy como en el rumbo que toma, que el Estado financie la búsqueda de personas desnutridas para atenderlas, o que construye y genere políticas que aseguren que las personas en todas sus edades accedan a la alimentación que necesitan. Imagínense el caso, y nosotros conocimos algunos, en que una familia recibe auxilio del Estado porque una de sus niñas, de sus hijas, está desnutrida. Entonces la internan, la alimentan, la nutren y cuando está bien la mandan a la casa con una provisión de alimentos de sostenimiento. Pero en su casa no está ella sola, están los padres, tiene hermanas, hermanos. No sería lógico que solo ella tuviera ese refuerzo. Entonces lo comparte con la familia, entonces más tarde o más temprano ella va a volver a estar desnutrida. El Estado va a volver a buscarla, va a hacer ese círculo permanente en que esa niña se convierte en la persona proveedora para esa familia, la que asegura que a esa familia
llegue el apoyo del Estado. Es una manera socialmente muy, muy tremenda de imaginarnos la interacción o la concurrencia del Estado a resolver los problemas que son tan dramáticos, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo, por supuesto, pero ocurrió. Si por el contrario, sin esperar que las personas estén desnutridas, se promueven políticas que refuercen el comer en familia, que las personas adultas tengan trabajo remunerado y por lo tanto tengan un ingreso para cubrir esas necesidades, bueno, estamos en otro mundo, en otro país, en otro proyecto. Imagínense, esto ocurre y además lateralmente se respalda porque para los sectores populares el Estado respalda como se hizo durante la gestión de la Betty Milking como ministra de Desarrollo en Tucumán, el apoyo a cocinas comunitarias, equipamiento, provisiones y una organización de la comunidad para compartir la elaboración de comida, entonces hacer turnos, tener tiempo para otras actividades, pero sobre todo para recuperar el comer en familia, ese momento no solo para comer la comida, sino para compartir las experiencias del día, las necesidades, para expresar y vivir el afecto, para transmitir valores, para construir identidad. La comensalidad familiar, como dicen los técnicos, que es no solamente la comida, el hecho frío de comer. Lo mismo que el otro día cuando Guillermo estuvo en el reportaje, él hizo Chiche, que de paso me encantó verlo también, y Chiche lo muestra a Roña Castro en un comedor, y le pregunta, se da vuelta hacia Guillermo, como esperando entusiasmo por parte de Guillermo, y Guillermo, que nunca los deja de sorprender a los periodistas, le dice, y bueno, yo a Roña Castro lo quiero ver boxeando. Yo creo que el punto acá tiene que ser completamente de otra manera. Las personas tienen que tener trabajo y poder ganarse con el sudor de su frente el pan de cada día que van a compartir con su familia. Entonces, bueno, desde el punto de vista individual de Roña está muy bien, pero ese no es el país por el que nosotros trabajamos ni que nosotros queremos. Son ejemplos, ¿no? Como también es un ejemplo que durante el gobierno de Macri los planes sociales se los despojó completamente de todo lo que tuviera sentido de participación comunitaria organizada. Por ejemplo, las compañeras de ellas tienen un ingreso, tienen monotributo social, tienen posibilidades de tener de formarse, terminar la escuela, pero también formarse por ahí en un oficio, y sobre todo tenían una parte de su tiempo también destinada a participar en alguna actividad en una escuela, en una organización de barrio, en un centro de jubilado. Algunas experiencias nosotros con el sindicato de casa hicimos con algunas de ellas, todo fue muy, muy lindo, pero cuando viene Macri ya no les permite esa actividad, solamente les demanda y les exige una cosa individual, vayan a la escuela y terminen la escuela. Con el Argentina Trabaja, que ese otro programa que tenía, que era herramientas por trabajo, que era la posibilidad de constituir cooperativas y hacer pequeñas obras de cordón de vereda, de cordón cuneta, de tareas de albañilería, alguna cosa de plomería, y además formarse en oficio y generar la posibilidad de que esas cooperativas fueran proveedoras y hicieran pequeñas obras y demás. O sea, la idea de hacer un puente entre personas que habían quedado completamente por fuera del sistema laboral, de la posibilidad de la escuela, de toda posibilidad de inserción, para que fueran ganando ese lugar y consiguiéndolo y teniendo eventualmente un oficio y un trabajo. Bueno, a esas personas, ¿qué pasó durante el macrismo? Les mantuvieron el ingreso, igual que en el Ellas Hacen, pero no les llevaron nunca más ningún insumo que permitiera que ellas hicieran su tarea, que desarrollaran la experiencia en el oficio y demás. Bueno, todo alimentado por la misma lógica que desde los organismos internacionales, desde la socialdemocracia, como desde el neoliberalismo, denominan a esas personas como inempleables. Inempleables quiere decir que no hay posibilidad o no se puede pensar que van a poder tener un trabajo. O sea, ese es el modelo que nosotros siempre decimos, ojo, que no se vaya a venir ese modelo en Argentina, un modelo que sea de producción y trabajo, pero que se conforme y se contente con que un 25% de nuestro pueblo quede completamente afuera. Y entonces con naturalidad usan la expresión inempleabilidad.
El otro día vi, cuando se conmemoraban los 68 años del paso a la inmortalidad de Evita, que es una organización popular, compañeros, ponían unos afiches diciendo que iban a hacer un montón de ollas populares. Y la verdad es que uno dice, el homenaje que nosotros deberíamos hacer a Evita es recuperar que desde un gobierno peronista se promueva el derecho a que todas las personas adultas tengan posibilidad de tener un trabajo con el cual sostener, llevar el pan a la mesa de su familia, ¿no? Y entonces uno vuelve a Rodríguez Larreta, porque está bien que los compañeros acompañen y estemos todos ahí a la par donde hay una emergencia, pero sos gobierno. ¿Cuándo nuestro pueblo volvió a comer? No cuando los Rodríguez Larreta se van a gloria de tener comedores, sino cuando millones de personas pudieron recuperar durante la década ganada la dignidad del trabajo. Bueno, compañeros, compañeras, a los oyentes de La Hora de Moreno, muchas gracias por permitirme compartir y los veo el viernes, o mejor dicho, los escucho. Esta semana no podemos dejar de recordar a nuestra querida compañera Evita, Evita presente, Evita inmortal, Evita, la jefa espiritual de nuestro movimiento. El domingo 26 de julio se cumplieron 68 años de su partida. Para Evita, nuestro más sentido homenaje. Desde el corazón. Ella vive en el alma del pueblo y está presente día a día en nuestra militancia. Otra vez estamos aquí reunidos, los trabajadores del pueblo, las mujeres del pueblo. Otra vez estamos los descansados del pueblo en esta plaza histórica del 17 de octubre de 1945 para decirle y darle la respuesta al líder del pueblo que hoy en sus últimas palabras dijo: quienes quieran oír que oigan, quienes quieran seguir que sigan. Aquí está la respuesta, mi general. Trabajador, es el pueblo humilde de la patria que aquí y en todo el país está de pie y no seguirá Perón, al líder del pueblo y al líder de la humanidad, porque ha levantado la bandera de redención y de justicia de las masas trabajadoras. No seguirá contra la opresión de los traidores de dentro y de fuera, que en la oscuridad de la noche quiere dejar el veneno de sus víboras en el alma y en el cuerpo de Perón, que es el alma y es el cuerpo del pueblo de la patria. No lo conseguirán, como no han conseguido jamás la envidia de los sapos a callar el canto de los risueñores, ni las víboras contener el vuelo de los cóndores. No lo conseguirán, porque aquí estamos los hombres del pueblo, las mujeres del pueblo, mi general, para custodiar vuestros sueños y para vigilar vuestra vida
porque es la vida de la patria, porque es la vida de las futuras generaciones que no nos perdonarán jamás que no hayamos cuidado a un hombre de los quilates del general Perón, que acuñó los sueños de todos los argentinos, significando al pueblo trabajador. Y yo les pido a Dios que no le permita a esos insensatos levantar la mano contra Perón. ¿Por qué? Porque guay de ese día, guay de ese día, ese día, mi general, yo saldré con el pueblo trabajador, yo saldré con las mujeres del pueblo. Con las mujeres del pueblo, yo saldré con los descansados de la patria, muerta o viva, para no dejar en pie ningún ladrillo que no sea peronista. Pablo Chaliú está expectante por el anuncio que hizo el gobierno sobre la presentación de 60 medidas económicas y va a señalar aspectos que tendrán que ser tomados en cuenta para su elaboración. Estimada Itia, Guillermo, Pimpi, Beatriz, los saludo, espero que estén bien, así como todos aquellos que nos están escuchando. Algunos acontecimientos que se han dado últimamente, también esta última semana, están indicando que el gobierno está girando hacia una mayor comprensión y prioridad de los temas económicos. Distintas declaraciones y básicamente el anuncio de un plan de 60 medidas que se está negociando o acordando con los gobernadores. Este cambio de actitud debe ser muy bienvenido. Y las medidas que se buscan a través de un acuerdo con los gobernadores también son hechos positivos que es necesario rescatar. Después vamos a ver si esto es suficiente, si es oportuno y qué es lo que habría que complementar. Igual lo que sucede con este tema de las 60 medidas nos vuelve a poner de nuevo en el tema principal, que es un plan económico. 60 medidas sin coordinación y, bueno, escúchenme, puede llegar a ser un caos. Si las medidas son simplemente obras públicas, vuelve sobre la mesa el tema, bueno, ¿dónde salen los recursos para financiarlas? Al mismo tiempo, ¿son suficientes medidas de este tipo? De ninguna manera son suficientes. Por ejemplo, ¿qué pasa en el mercado cambiario? Todos sabemos, es muy difícil conseguir un dólar ni siquiera para importar los insumos que son necesarios para la reactivación. Tenemos tipos de cambio al gusto de todos. Y, digamos, el bache o la diferencia de tipos de cambio, por ejemplo, entre lo que recibe un productor agropecuario y el tipo de cambio libre o el tipo de cambio paralelo, blue, como ustedes quieren llamarlo, bueno, es realmente extraordinaria. ¿Cómo se va a solucionar ese problema? Porque pongamos que esté bien el plan de inversiones y se diga, bueno, lo vamos a financiar con emisión. ¿Y dónde va a parar la emisión? Como ya dijimos en otras oportunidades,
tamaña emisión va a despertar la idea de que en algún momento va a tener que venir un ajuste inflacionario, un ajuste del tipo de cambio devaluatorio, y va a incentivar, por lo tanto, a que aquellos que puedan se refugien en las medidas en las monedas que les resguardan el valor. Al mismo tiempo, hablando de financiación y de emisión, hay que volver a insistir que la situación del Banco Central se torna insostenible. Ahora ha vuelto a aumentar la tasa de interés. ¿Por qué? Y casualmente para evitar que la disparada del dólar se haga todavía más pronunciada. Pero esto es como pretender parar un tsunami con buenas intenciones. ¿Qué tasa de interés podría ser necesaria para desincentivar a aquellos que quieren comprar dólares porque quieren cubrirse de un posible aumento inflacionario o de una gran devaluación? No es que estamos de ninguna manera propiciando ese tipo de conductas o justificándolas, simplemente suceden. Y no mirar la realidad puede ser el primer elemento del fracaso de las políticas. Entonces, está muy bien las 60 medidas, está muy bien consultar con los gobernadores sobre lo que necesitan las provincias para aumentar su productividad y para hacer las obras de infraestructura necesarias. Eso está muy bien, la verdad es un buen paso, pero no excluye ni es sustituto de tener un plan económico que ataque los fuertes desequilibrios que tiene la economía argentina en el sector externo, en el Banco Central y en el sector público. Moreno, esa editorial de la que usted habló me dejó pensando el sábado pasado. Y me dejó pensando no solo porque, por supuesto, desde otra mirada y con otro norte, es lo que usted venimos planteando, pero también me dejó pensando por el peso específico de quien lo dice, el diario La Nación. Este diario, en nombre de los intereses que representa, viene muy preocupado últimamente por los destinos de nuestra patria. Se están jugando en estos tiempos los destinos de nuestra patria, compañeros, para los próximos 10 años. Y muchos jugadores de peso están saliendo a la cancha con propuestas de mayor o menor envergadura, con propuestas de mayor o menor profundidad. Pero lo central es que están en juego dos modelos de producción y trabajo. Uno excluyente, que es para donde se estarían alineando los melones, y es para donde están cinchando muchos actores políticos y económicos, y mediáticos también. Este modelo excluyente va a ir desplazando con el correr del tiempo a los y las representantes de los trabajadores y trabajadoras de los espacios de decisión, nada más ni nada menos a aquellos que constituyen la columna vertebral de nuestro movimiento. Y este modelo excluyente también va a dejar al menos al 25% de nuestra población afuera del acceso a todo, en los márgenes. El otro modelo, el inclusivo, es el que venimos militando, es por el que venimos bregando y para el cual elaboramos propuestas. Es cierto, hoy importa más hacia dónde apuntará el ciclo de producción y trabajo que se avecina que quién se ponga al frente del mismo. Pero bueno, el peronismo te da sorpresas
y la compañera Cristina tiene la tamaña responsabilidad de inclinar el fiel de la balanza. Ahora se sumó a este planteo el diario La Nación. Bueno, qué programa, ¿no? Y para finalizar, nuestro reconocimiento a quienes le ponen el cuerpo y también el alma a la emergencia sanitaria, económica y social, que está complicado. Y un saludo especial a los operadores y operadoras de Radio Caput y a nuestro productor en cuarentena, Fernando Molgaray. Buen fin de semana y hasta el próximo viernes, compañeros y compañeras. Como ya señalamos, Gitia, los dos modelos están en pugna. El nacionalismo de exclusión y el nacionalismo de inclusión. El modelo de producción y trabajo para una mayoría, pero que no agota la fuerza de trabajo, un 75% del pueblo argentino transitando correctamente el devenir y un 25% en la pobreza total. El 60-40 de Brasil, trasladado a la Argentina, 75-25. Pero el otro esquema, el de inclusión, es para todos. Pero recién se ve después de un lustro. Después de un lustro, el otro modelo va a decir, acá me planto cuando llego a 25 de pobreza. O sea que va a haber un lustro donde va a ser toda ganancia. Claro, porque Alberto está dejando 55% de pobreza. 55% de pobreza. ¿Puede el presidente Fernández cambiar ese destino? Y puede. Tiene un modelo de producción y trabajo basado en nuestra doctrina, que los economistas del peronismo le entregamos el 1 de junio. Elige su equipo, elige quién lo hace. Como dijo La Nación, lo importante no es quién hizo el programa, sino quién lo ejecuta. Y ahí le espera un futuro venturoso. Tiene mucho tiempo para este cambio y hace 60 días atrás, cuando se lo presentamos, le dijimos, mire, no tiene mucho tiempo, ya pasaron 60 días y obviamente tiene mucho menos tiempo. ¿Cambiará la manera de pensar el presidente? Y bueno, yo lo conozco hace 30 años, me parece difícil, pero él construyó su destino. ¿Era legal y legítimo para hacerlo? Sí. Ganó las elecciones, con lo cual no solo tenía la legalidad determinada por la justicia, sino la legitimidad de los votos. Ahora, eso no determina el éxito de un gobierno, sino las políticas que implementa. Y ahí estuvo su única y exclusiva decisión. Su única y exclusiva decisión. Y esto tiene que quedar claro. El éxito o el fracaso es de Alberto Fernández, pura y exclusivamente de él. Hasta el viernes que viene, Guitea. Un fuerte abrazo para todos los compañeros.